Bueno, pues ahora les platicaré un poquito las perspectivas económicas para este año, ¿no? Quisiera hablar un poquito de los antecedentes de lo que hemos tenido y lo que pasó durante 2016, un año de incertidumbre derivado de múltiples factores tanto políticos como sociales e incluso pues, evidentemente económicos, ¿no? Elecciones en Estados Unidos, el incremento de los precios del petróleo, perdón, de la gasolina, la disminución de los ingresos por el precio del petróleo, el tipo de cambio. Entonces hemos visto una serie de elementos que han venido frenando nuestra economía y bueno, las perspectivas para este 2017, pues, bueno, si bien venimos en un proceso de contracción y desaceleración económica, me parece que el país sigue creciendo y esto pues nos permite no hablar en este momento de una crisis, que si eventualmente estos elementos, algunos elementos o indicadores macroeconómicos empezaran a deteriorarse, pues podríamos ver en el mediano plazo un deterioro de nuestra economía que va a repercutir e impactará en una posible crisis económica. Para lo cual es importante considerar algunos elementos, principalmente indicadores económicos. Iniciaré por el Producto Interno Bruto, el cual se ha visto frenado en los últimos años. Nuestra economía es una economía dependiente de Estados Unidos, más del 60% de nuestro comercio internacional se da en Estados Unidos, por eso la importancia de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y su impacto en la economía. El hecho de renegociar o deshacer un modelo comercial como lo es el Tratado de Libre Comercio impactará definitivamente en el desarrollo económico de nuestro país y en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, pues bueno, estos elementos son estructuras económicas que debemos de cuidar y que debemos permanentemente analizar para saber qué va a estar pasando en los siguientes meses respecto al crecimiento de nuestro país. Se ha ido ajustando el crecimiento estimado por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, por la propia Secretaría de Hacienda y el Banco de México respecto a nuestro crecimiento por estos factores. Otro factor importante es la inflación. La inflación en las últimas semanas ha visto un impacto importante derivado de ¿qué? Pues del incremento de los precios, ¿no? El incremento de los precios, así se mide la inflación, el incremento de los precios de la canasta básica pues impactan en los índices inflacionarios, que de alguna forma el hecho de que existe inflación es un efecto de incrementar los precios. Al incrementar los precios el poder adquisitivo de la sociedad se ve mermado y esto frena el consumo interno. Entonces este tipo de elementos pues contribuyen a seguir frenando la economía de nuestro país, ¿no? México se ha caracterizado los dos últimos anteriores por tener un consumo interno fuerte y positivo, que ha sido unos elementos que han mantenido el crecimiento del Producto Interno Bruto y que eventualmente si se sigue dando pues podrá ser un elemento que impulse o mantenga la economía. Tipo de cambio. El tipo de cambio, bueno, es una variable importante, una variable financiera económica importante que ahorita está determinada más por un tema de incertidumbre, y yo no hablaría tanto de que el tipo de cambio y la depreciación de nuestra moneda esté influenciada por un tema económico interno totalmente, sino más bien por un tema de incertidumbre que se está dando en los mercados internacionales, y México, al ser un país emergente, pues tiene cierta presión de que su moneda se vea afectada por el retiro de inversiones en nuestro país. Al ver riesgo e incertidumbre, los inversionistas deciden separar esta inversión y llevarla a mercados o a instrumentos financieros más seguros, lo cual hace que se presione nuestra moneda y el tipo de cambio esté en constante movimiento. Esto sumado a una serie de elementos de incertidumbre generados no por nuestro país vecino, referente a las propuestas o a las iniciativas que hay con respecto a renegociar el Tratado de Libre Comercio, al tema de migración, con respecto a gravar las exportaciones, gravar las remesas. Pues esos elementos son importantes y que repercuten en el ingreso de nuestro país, ¿no? Llámese exportación, nuestra balanza comercial, llámese remesas, el segundo principal ingreso en nuestro país de generación de riqueza. Hablando de tema de migración, ¿no? Hablar de un volumen de personas que eventualmente tendrían que ser reubicadas y cómo podría contribuirse a que estas personas se reincorporaran a nuestro país en un ambiente laboral estable, que pueden repercutir incluso en el desempleo como un indicador también que repercute en la economía. Entonces son elementos
que si van sumando, pues empezamos a identificar las diferentes variables que pueden impactar nuestra economía. Otra de ellas, pues es las tasas de interés. En tema de política monetaria, el país lo que busca mucho es tratar de mantener la certidumbre y sobre todo la seguridad de los inversionistas en nuestro país, tanto extranjeros como internos. Las tasas de interés hacen que nuestro país se mantenga atractivo ante los inversionistas de otros países. El hecho de incrementar las tasas de interés pues es un aliciente para que los inversionistas vean positivo el rendimiento que van a tener sus inversiones en nuestro país. Por eso es que se toman decisiones de incrementar la tasa de interés, ¿no? Es una medida incluso de contrarrestar los efectos inflacionarios desde el punto de vista de la salida de recursos, de contrarrestar el movimiento y la volatilidad del tipo de cambio para evitar que haya salida y entrada de capitales específicamente en dólares. Y bueno, son elementos que si los empezamos a estructurar de manera conjunta, pues repercuten en tres variables, ¿no? La primera, que tiene que ver con el crecimiento de nuestro país, y que si estas variables empiezan a afectarse simultáneamente todas ellas, hablando de tasas de interés, de balanza comercial, es decir, exportaciones, hablar de tipo de cambio, hablar de inflación, empiezan a repercutir en la economía, ¿no? Con procesos de contracción económica, desaceleración económica, y que eventualmente pueden impactar en un proceso de recesión económica. Y hablar de recesión es que nuestro país no estaría creciendo. Hoy la perspectiva de crecimiento se mantiene alrededor del 1,7, el 1,5% para este año nuestro Producto Interno Bruto, lo cual habla de que nuestro país seguirá creciendo, no en los índices y con los niveles que lo pueda hacer, dada la capacidad que tenemos de nuestra economía de poderlo hacer, y me parece que es la oportunidad de replantear el modelo económico y de pensar en nuevos mercados. ¿Qué vamos a ver los siguientes años? Y les trataré de resumir qué vamos a ver los siguientes meses, perdón, y me parece que también para 2018 quisiera enfatizar algunos temas. El primero de ellos es el tipo de cambio volátil, se irá ajustando en función de la política monetaria que el Banco Central determine, pero también en las decisiones que se tomen con respecto a los principales acuerdos que pudieran darse con Estados Unidos, ¿no? Hablando específicamente de exportaciones, de remesas y el tema de migrantes, ¿no? Esos tres elementos, cada que haya noticia al respecto, nuestra moneda se irá moviendo de manera importante. Hoy nuestra moneda empieza a verse, se ve un poco fortalecida, pero eventualmente no quiere decir que esto vaya a ser una constante, y eventualmente estaremos hablando de que nuestra moneda andará alrededor del tipo de cambio de 21 a 23 pesos y será ajustando alrededor de esos índices, ¿no? Las tasas de interés, ¿no? Veremos movimientos de las tasas de interés. Yo estimaría, y en función de un análisis del comportamiento de nuestra economía versus otras épocas en la cual nuestra economía no se está desarrollando de manera adecuada, pues una de las decisiones que se tomó fue incrementar las tasas de interés. Nuestras tasas de interés, yo creo que este año estaremos cerrando alrededor del 7,5, 7,75 el año. Esto no es malo porque, reitero, implica generar, ¿no?, que los inversionistas mantengan sus inversiones en nuestro país. Sí repercute en dónde, en el encarecimiento del crédito interno. Pues hay que tener mucho cuidado y prudencia en el adquirir créditos. ¿Por qué? Porque esta tasa de referencia impacta al sistema financiero, y pues veremos incrementos en las tasas de interés de créditos al consumo, ¿no? Básicamente créditos de auto, tarjetas de crédito y créditos personales, en los créditos hipotecarios y en todos los créditos que están relacionados con el sector del desarrollo empresarial y también patrimonial. Entonces nada más hay que ser muy cautelosos y tratar de mantener estructuras o créditos que mantengan una tasa fija para tratar de minimizar el impacto de los movimientos de las tasas de interés. En materia de inflación, será un año que me parece que la proyección inflacionaria andará alrededor del 4,5% anual, ¿no?, superando la barrera del 3,5% del que tanto se ha hablado. Pero esto viene derivado del incremento de los precios, principalmente de los costos de operación vinculados a los incrementos de la gasolina. Se incrementan los costos de operación, pues las empresas tienen un impacto en sus costos operativos, lo cual pues repercute en los precios de los productos, ¿no? Esto, el tipo de cambio, las materias primas que se importan también tienen impacto en los costos. Entonces
es un círculo virtuoso y vicioso que en la medida en que se va dando pues impacta definitivamente en los precios y en la inflación. Esto va a mermar la economía de los que somos miembros de esta estructura económica, ¿no? de la sociedad, por lo cual se recomienda cautela. Pero una cosa es ser cautelosos y la otra es que yo he estado insistiendo mucho y a veces trato de ser muy positivo. ¿Por qué? Porque México me parece que tiene el potencial para poder generar modelos económicos que puedan desarrollar y sustituir los modelos actuales por nuevos que permitan desarrollar la economía, ¿no? Es decir, buscar nuevos mercados, buscar tratados comerciales con otros países y de manera interna, pues todo el tema del emprendimiento, que el empresario no se asuste y cuando vea que hay incertidumbre, en vez de invertir en sus propios negocios, y hablo del empresario mexicano, de invertir en sus propios negocios, en capital de trabajo, en desarrollar su economía, retiran los recursos y las utilidades y las invierten en otros países para tratar de asegurar el patrimonio. Me parece que es una decisión que no debiera ser. Hay que incentivar al empresario, al microempresario o al empresario grandote a que siga invirtiendo en el modelo económico y en las estructuras económicas de sus propios productos y servicios para que la economía interna se siga moviendo. Y el otro, pues mucho tendrá que ver con la parte gubernamental de cómo logra negociar, ¿no? con el país vecino o tratar de renegociar, que se tendrá que dar todo lo relacionado con exportaciones, remesas y el Tratado de Libre Comercio. En la medida que hay una buena negociación en estos tres elementos, me parece que nuestro país pudiera mantenerse en un desarrollo económico estable y no estar haciendo ajustes a lo largo de los próximos meses, que si estas condiciones no son tan favorables para nuestro país, pues veremos ajustes para el primer semestre y finales de este año de una eventual hasta un medio punto porcentual del crecimiento, lo cual nos dejaría en un crecimiento marginal del 1% anual del Producto Interno Bruto. Y pues bueno, este es un año de cambios, es un año de replanteamiento de modelos económicos, de replanteamiento de política económica y bueno, 2018 un año electoral que también implica todo un esquema que hay que ir analizando porque eventualmente pues también puede repercutir en nuestra economía el encontrar un mecanismo, ¿no? De política y de estructura de decisiones en años electorales que pues también impactan la economía. Entonces veremos un 2017 retador y veremos un 2018 a la expectativa que eventualmente pudiera ser un año, me parece que si las condiciones son adecuadas y todo el entorno político, social y económico se llega a estabilizar, pudiera mantenerse con un incremento en la expectativa del crecimiento económico, pero a su vez si no lo es, pues bueno, puede ser un año de posible crisis, ¿no?